Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte. Buenas noches, hermanos, hermanas. Un placer estar con ustedes en esta noche en manera muy especial, con la presencia de nuestro obispo Naudal, que en medio de toda su trayectoria de viaje en los Estados Unidos ha separado un tiempo para estar con nosotros y compartir en esta noche un tema muy lindo. Y no antes de la bendición y la oración de nuestro querido obispo Julio, pediría a todos ustedes en un momento de participar en esta canción que nos ha siempre motivado de estar juntos, dar lectura justamente a este texto que de alguna manera, y todos ustedes van a darse cuenta, que tiene que ver mucho con la canción que hemos estado entonando. Entonces yo, antes de la oración con todos ustedes, vamos a leer esta parte del proslogión del acervo de Canterbury, y podemos decir juntos este texto que hemos estado repitiendo cada vez que hemos tenido estos encuentros los viernes en la noche sobre el programa de estudios anglicanos. Y es este texto que luego vamos a tratar de entonarlo. Todos juntos podemos decir: enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré deseándote, te desearé buscándote, yo te encontraré amándote y te amaré encontrándote. Es una hermosa oración que con ustedes, al iniciar esta noche, queremos también, en esa búsqueda, que es una interacción permanente, podamos iniciar nosotros estas reflexiones, sino antes, primero con la bienvenida a nuestro obispo Julio para el obispo Naudal, y asimismo la bendición del obispo Julio para poder empezar esta noche. Obispo Julio, por favor. Muitas benções. Bem-vindo, meu primaço de honor, o meu primaço mérito de honor. Eu deveria ter sido bispo na igreja brasileira. Bem-vindo, muitas benções e muito obrigado de estar aqui conosco. É um honor para nós que vos esteja aqui conosco. El Señor sea con ustedes. Te pedimos, ilumines con tu Espíritu Santo aquel que reconoce la multiplicidad y multifacética naturaleza de tu creación, reflejada en las muchas maneras en que los seres humanos vivimos, nos movemos, tenemos el ser en ti. Danos conscientes de que tu Espíritu Santo está presente en muchas maneras, que se manifiesta en muchos caminos de la vida y que por tanto podemos descubrir en la diversidad humana la riqueza no solo de tu creación, sino de tu mismo ser. Esto te lo pedimos, amigo nuestro y creador nuestro. Amén.
Amén. Hoy en esta noche tenemos, como muy bien la bienvenida lo ha dado el obispo Julio, a nuestro querido obispo Naudal Alves. Él es obispo emérito de la diócesis de Paraná. Fue exprimado del 2018 al 2022, no hace sino hace pocos años, ¿no? Y y pertenece a la Iglesia Anglicana Episcopal de Brasil. Nuestro obispo fue formado en teología en el Seminario Teológico de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil. Realizó estudios sociales en la Pontificia de Pelotas. Fue profesor de escuela de Estado por 23 años. Vaya, qué experiencia, ¿no? Entonces, y en su ministerio siempre ha buscado su manera muy intensa sobre el tema de la evangelización, la diaconía, la promoción de los derechos humanos. Es casado con Carmen Regina, tiene 2 hijas, tiene un hijo, tiene 4 nietos y una nieta. Así es que tenemos una persona llena de mucha experiencia, llena de mucha historia, llena de mucho compromiso, y esta es la razón del tema del día de hoy. Hoy estamos tratando un tema sumamente importante para nosotros, el cómo hablar de la espiritualidad anglicana guiados por la razón. Hemos hablado varios otros aspectos anteriores. Hemos hablado sobre el tema de preponderante de ver nuestra espiritualidad desde esa simiente de la herencia de la reforma, de la justificación por la gracia. Hemos hablado también la importancia de sola escritura. Hemos hablado también sobre la importancia de ser enfocados en los sacramentos. Y hoy estamos un poquito dialogando sobre el cómo ser guiados por la razón. Justamente hemos invitado a nuestro obispo para que en medio de todo lo que ustedes han leído de fondo con el manual, él pueda ayudarnos a enriquecer. Ya habíamos conversado con el obispo Naudal que quizás más allá que una ponencia de 40 minutos, es una ponencia más de interacción entre preguntas, respuestas, entre el diálogo. Nuestro obispo va a ser muy expositivo en el tema y vamos a poder, digamos, hacer una interacción permanente. Lo que sí pediría de ustedes es que por favor cualquier pregunta pónganlo en el chat. Recuerden que nuestro querido obispo Naudal no habla español, aunque lo entiende muy bien. Sin embargo, le sería más fácil leerlo en el chat. Y por otro lado, ustedes saben que nosotros estamos haciendo una memoria, no solamente de grabación, sino también de todo lo que se escribe en el chat, porque para nosotros esto queda como un registro, ¿no? Entonces, preguntas, comentarios, por favor, en el chat, y a partir de ahí puede nuestro querido obispo Naudal hacer una interacción sobre lo que se le pregunta, sobre lo que se da como un aporte sobre las reflexiones. Obispo Naudal, muchas gracias. Estamos con usted y bienvenido a esta noche. Empezamos con usted, querido obispo. Muy bien. ¿Me oyen bien? Sí, muy bien. Entonces, buenas noches para todos y todas. Es una gran alegría y gran placer estar con ustedes. Yo estudié un tiempo en Uruguay, Lino. Como 15 años estudié en Uruguay porque nací en una ciudad en la frontera con Uruguay.
y entonces aprendí un poquito de español. Em, es una gran alegría estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Reverendo David. Muchas gracias, Obispo Julio. Eh, Me recordaba hoy que con Julio y otros obispos mexicanos estuvimos enfrente de la prisión de nuestro actual presidente Lula con los movimientos sociales en octubre de 2019. Y fue una expresión así muy linda que fue mucho más allá de la política, porque estuvimos unidos a un enorme contingente de personas, era una multitud, ¿no es, Julio? Eh, y pusieron los obispos todos y las obispas, algunas en un alto así, y dijeron, bueno, estamos aquí con obispos de América Latina y de varios lugares, apoyando el movimiento social y en defensa y en busca de que pueda ser liberado Lula. Y 2 o 3 semanas después, fue muy fuerte nuestra oración, Julio. 2 o 3 semanas después, el presidente fue liberado y hoy es nuestro presidente. Y todas las imputaciones legales que le impusieron, porque no tenían nada de concreto, le sacaron todas. Entonces pudo ser nuevamente presidente. Y entonces, con un costo un poco alto por tensiones que vivimos dentro de la iglesia, no nos furtamos de los líderes. eh, la Cámara Episcopal de Brasil siempre estuvo muy atenta y hablando fuertemente en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, en defensa de los pilares que sostienen la democracia. Entonces, me encanta que podamos ser parte de una iglesia que está involucrada y buscando justicia, paz social y buscando una vida mejor para las personas. Bueno, y Julio fue un gran compañero en la conferencia de Lambeth, en varias frentes, especialmente en la inclusión plena y la defensa de los derechos de las personas de LGBTI más. Fue muy fuerte su articulación, su presencia, su trabajo reconocido por varios obispos y fue un gran placer estar con Julio en esa frente de defensa de personas vulnerables. Eh, y eso he aprendido mucho con Julio y con su radical opción, ¿no? por defensa de las personas vulnerables. Y eso es muy bonito y anima a muchos y muchas de nosotros. Yo tengo yo tengo una gana de un día poder visitar México. Nunca he podido visitar México, pero tuve relaciones, conozco a todos los obispos y la obispa de México y muchos sacerdotes. Del sureste de México conozco pocos, eh, pero acompaño el trabajo. Hoy Facebook es nuestro, vamos a decir, nuestro instrumento de comunión, ¿verdad? Virtual. Y nos hace tan cercanos, ¿verdad? Que a veces parece que las amistades ya duran mucho tiempo cuando nos encontramos personalmente, principalmente aquellos que los vemos solo virtualmente o solo en Facebook. Pero yo veo acciones de la Iglesia de México
acciones de la Iglesia del sureste de México, de esa diócesis, que me da orgullo de ser anglicano por ver el testimonio que dan, el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen. Y como en Brasil decimos, somos pocos, pero con la gracia de Dios hacemos muchísimo, muchísimo. Y yo veo así que nuestra iglesia en América Latina, con raras excepciones, somos pocos numéricamente, pero tenemos un testimonio de una gran multitud que hace la diferencia donde estamos. Y eso me da ánimo y me enorgullece mucho. Y, bueno, me preguntan qué hago en Estados Unidos y yo le digo, bueno, estoy en un sabático. Y algunas personas se sorprenden, pero sabático después de jubilado, nunca han visto eso, que alguien saque un sabático después de jubilado. Pero en algunos países no hay cultura del sabático. Y hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y el sábado muchas veces nos cuesta tomarlo. Y, y algunas personas no se sorprenden que no tuviéramos sabático durante el tiempo de trabajo efectivo, ¿verdad? Pero algunos se sorprenden que lo tengamos ahora como jubilado. Y estoy finalizando el tiempo sabático en Estados Unidos, ahorita hospedado en la diócesis episcopal de Los Ángeles. Y, y cuando estoy terminando y quiero ver si encuentro algún lugar en que pueda trabajar unos años más mientras tenga salud en esa área que me gusta mucho de la evangelización, misión y derechos humanos y diaconía. Yo vengo de la diócesis que actualmente, originalmente de la diócesis suroccidental, que está bien al sur de Brasil, donde es diocesano el obispo Francisco de Asís. Creo que él tendrá un encuentro con ustedes próximamente. Él es el diocesano allí, y allí yo crecí, yo y mi esposa crecimos en una parroquia que está en la frontera, la ciudad se llama Santana do Livramento. Y como ya les dije, es frontera con Uruguay y por eso entonces hablo un poquito de español. Y esa parroquia, allí mi esposa y yo crecimos, fuimos bautizados, yo cuando bien niño y ella cuando tenía ya 12 años. Allí fuimos confirmados, allí casamos y allí entonces desarrollamos nuestra experiencia de fe y misión. Y, y en esa diócesis trabajé en varias parroquias desde el 79, cuando fui ordenado diácono, y en 2000 fui elegido y ordenado obispo sufragáneo. En aquel tiempo era obispo diocesano Jubal Neves, que ahora es jubilado. Y en 2003 fui elegido para ser el obispo de la nueva diócesis en el estado de Paraná. Y, y allí, de ella entonces soy emérito. Nosotros y nuestra iglesia, yo quería contar una experiencia de esta parroquia de Santana, porque tiene mucho a ver con los cambios, las transformaciones que en la historia de la iglesia anglicana se experimenta, a veces para mejor, ¿verdad? Y otras veces no tanto. Bueno, sobre mi juicio, ¿verdad? Eh, y nuestra parroquia, hasta aquel momento en que terminaba el Vaticano II, había una gran renovación litúrgica,
iniciaba la teología de la liberación y entonces había muchos cambios en lo general en las iglesias cristianas. Nosotros hasta ese momento, nuestra iglesia, puedo decir, era más protestante. Era muy simple su liturgia. Utilizábamos el libro de oración, pero su liturgia era muy simple, con pocos símbolos. El altar estaba recostado en la pared. Había una pequeña cruz. Había dos velas, que era algo muy nuevo en la iglesia. Tener velas en el altar. Una florcita muy pequeña. Bueno, yo era muy joven, que tenía como 10, 12 años, y ahí entonces nuestra iglesia sufrió una transformación. Seguramente hubo discusiones y llegaron a aquella conclusión. Eh, Tuvimos un nuevo libro de oración y nuestro párroco nos dijo, vamos a hacer una nueva disposición en nuestro santuario. Hicieron algo muy interesante. El altar salió, se vino más adelante, y la cruz pequeña que estaba encima del altar ya no estaba, había una cruz grande en la pared, y no más dos velas, muchos más velas, y el pueblo participó más de la liturgia y el sacerdote miraba a las personas y no celebraba más de espaldas y había más alegría aparente. Antes de eso, uno tenía que entrar callado en la iglesia, entraba callado y salía en silencio. Solo hablaba lo más restrito de la liturgia. Y, y con eso tuvimos que aprender a hacer el ruido lindo del abrazo de la paz, por ejemplo. Y eso nos costó mucho hasta que pudiéramos movernos en la iglesia y abrazarnos y reírnos y decir, la paz esté contigo, mi hermano, mi hermana. Y antes el ecumenismo era muy restrito, y a partir de ese momento el ecumenismo se fortaleció y hubo esa transformación muy linda en la iglesia. Continuamos con un ceremonial no tan pomposo, más simple, pero con más gente participando. Y vean, el sacramento de la Santa Eucaristía antes era celebrado solamente una vez al mes. Y a partir de ese momento, la Eucaristía pasó a ser celebrada todos los domingos. Y entonces nos enseñaba nuestro sacerdote. Ser anglicano, decía, es equilibrar la palabra con el sacramento. Uno no está por encima del otro, son igualmente importantes en la iglesia. Y ahí aprendimos cuán importante era la razón utilizada en la adoración, en la discusión, en la exposición, en la reflexión, y el misterio del sacramento, Cristo dándose como alimento. Entonces, les cuento esta situación de la iglesia, se llama, tiene más de 100 años seguramente, se llama Iglesia del Nazareno. No he visto muchas iglesias con ese nombre, Iglesia del Nazareno. No es Jesús el Nazareno, es solamente el Nazareno. Y, y ahí entonces aprendimos a vivir y a caminar inicialmente como más protestantes. Fuimos fundados por misioneros enviados del seminario de Virginia.
que era más protestante, y la iglesia episcopal en Estados Unidos era más protestante, ¿verdad? Y por eso este trazo tan fuerte también en el inicio de nuestra historia. Pero cuando los sacerdotes nuevos fueron a estudiar fuera y volvieron a Brasil, trajeron novedades y las fueron compartiendo y discutiendo y dialogando, y la iglesia decidiendo. Y hubo discusiones muy interesantes, y hasta gente salió de la iglesia porque pusieron velas en el altar. Mira, bueno, y ahora salen porque, por otras razones también, ¿verdad? Pero esa dinámica, ¿verdad? De que algunas personas pueden aceptar transformaciones, cambios, otras no tanto. Y nosotros como líderes de la iglesia en formación permanente tenemos ese compromiso de comprender cada una en su contexto, a partir de su realidad, a partir de su experiencia, para entonces poder en ese contexto, de la mejor forma posible, vivir, comunicar con, con nuestra razón, sí, y con nuestra espiritualidad y con la palabra de Dios y de cómo la comprendemos, eh, dar testimonio, ¿verdad? Entonces, eh, mirando esta comunidad de origen mía y de mi esposa, nosotros vemos que tuvimos esta experiencia de que ustedes están estudiando, ¿verdad? La experiencia de la escritura, de la razón, de la tradición, la experiencia de la vía media, y en muchos lugares puedo percibir que la experiencia de la vía media en Brasil y en algunas otras provincias, no conozco mucho particularmente, eh, pero puedo ver que aún se busca un equilibrio entre trazos del protestantismo y trazos de, de la Iglesia Católica Universal, que, que no se excluyen, más que se complementan, y ahí entonces podemos caminar juntos. Y esta experiencia de la vía media es muy necesaria e importante, incluso siempre fue, ¿verdad? Porque buscando vivir la vía media es cuando podemos no rechazar, más acercarnos unos a los otros, no excluir, pero buscar comprender y encontrar lo que de mejor hay en aquello que el otro propone y dice, y ahí buscar cómo podemos nosotros enriquecernos con la experiencia del otro, y cómo el otro podrá enriquecerse con nuestra experiencia. Seguramente que el otro o la otra necesita querer, ¿verdad? A veces no quieren. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Pero tenemos que buscar, ¿verdad? Y eh, esta experiencia entonces de esta parroquia que fui miembro, eh, muestra un poco de este caminar de la iglesia anglicana. Y, y ustedes, como recordó el reverendo David, ustedes tuvieron esta experiencia ya de varias reuniones, y la comprensión y la profundización sobre la gracia salvadora de Dios para todas las personas, eh, la importancia de la escritura, ¿verdad? Que fundamenta nuestra fe, nuestra vida, y la importancia de los sacramentos, y especialmente para nosotros, ¿verdad? El bautismo y la Eucaristía.
Y hoy tenemos este enfoque de la razón, ¿verdad? Y cómo la espiritualidad, yo la veo como un don de Dios y, y como un don necesita ser enriquecido y ejercitado y para ese ejercitarlo necesitamos alimentarlo, ¿verdad? Incrementarlo para que pueda ser ejercitado de la mejor manera posible. Entonces, la razón nos dará el discernimiento de cuál el mejor camino y nos dará la comprensión. Entonces necesita de que de, tengamos que comprender, que tengamos sabiduría, que tengamos apertura de espíritu y de mente, que tengamos fundamentos que no se imponen, pero fundamentos que nos ayuden a comprender. Entonces, muchas cosas necesitan estar cualificando la razón para que la utilicemos, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Y bueno, yo no estoy viendo el tiempo, pero me gustaría, y si todos están de acuerdo, ustedes tienen el librito y me gustaría que ustedes pudieran tomar algunos minutos para, si están de acuerdo, quizás en grupo o individualmente responder y dos o tres después que deseen presenten lo que pensaron, pero que pudiéramos tener presente las tres preguntas que están en la página 27. Eh, Creo que ya leyeron el texto, ¿verdad? Y esas son preguntas iniciales incluso. Eh, ¿Cómo desean hacerlo? ¿Cómo sería mejor? Para mí no hay problema. Si cada uno toma para sí algunos minutos y procura responder y después dos o tres o cuatro presentan. O si quieren hacerlo en grupo. No sé cómo es lo que hacen normalmente. Podríamos todos tener en el chat las preguntas y lo que podríamos hacer, porque es probable que muchos de ellos ya lo han respondido de manera interna, es Ajá. a partir de esas preguntas da la participación a varios, eh, Ujú, digamos, que puedan opinar, más bien. ujú. ¿Qué parece? Yo puedo poner la primera pregunta en el chat que está en la página 29, ¿cierto? 27, creo. Sí. En la ¿Qué 27 papel juega la razón? perdón, sí. ¿Qué papel juega, exacto? ¿Qué papel juega la razón en tu vida como persona cristiana y miembro de la iglesia y qué diferencia eso hace, ¿no? Genial. Gracias, Carlos Magno. Ahí está la pregunta en el chat, Y la ¿no? otra es, sí, después la otra. Ajá. Claro. Entonces, quizás esta primera pregunta, alguien puede, por favor, quizás ingresar al comentario y nuestro querido obispo puede interactuar sobre el tema, ¿no? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué papel Hablando, juega? hablando, y quiero oír voces, quiero oír voces. ¿Qué Si papel no juega? la respondieron, quieren tomar algunos minutos para Ah, responder o para claro, pensarlo. para pensarlo. Eh, bueno, buenas noches. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches, señor obispo. Buenas Eh, noches, Mario. Me da mucho gusto saber que usted también es docente. Yo también soy docente y qué bueno poder escuchar el testimonio de un colega. Eh, en mi rol como docente, ¿cierto? Y Sí. como persona que camina y acompaña a comunidades de fe, pues definitivamente trato siempre de que la razón vaya de la mano con la revelación, ¿no? Justo una cosa que aquí me llamó mucho la atención en el texto es lo que dice, eh, eh,
lo que dice aquí, ¿no? Dice, por lo tanto, hay tres autoridades en la vida cristiana. La escritura, que es la primera, la razón de la ley natural, que es la segunda, y la tradición y las enseñanzas de la iglesia, que es la tercera. De verdad que no las tenía, es decir, sobre la tradición, que me daba la impresión, porque no había hecho una lectura profunda, ¿no? Dentro del anglicanismo, estoy conociéndolo, que la tradición juega un papel bastante importante dentro del anglicanismo, y eso es bastante interesante porque las comunidades a las que acompañamos o a las que se irán formando en el camino se basan también en tradiciones, ¿no? A tradición, a la devoción tal vez de algún santo o alguna tradición propia de algún pueblo, qué sé yo, ¿no? Entonces, en mi rol personal siempre ha estado el de acompañarlos, no una fe ciega, sino una fe que parta de la lógica, ¿no? De la comprensión, del poder entender el porqué de las cosas, y que ese porqué nos termine llevando también de nuevo a Dios, ¿no? Gracias, Ujú. Mario. A usted. Gracias, Mario. Otro ¿Alguien comentario, más? sí. ¿Quién quiere, por favor? Alejandro Montes escribió, es una parte fundamental porque me permite decidir en dónde quiero estar, en este caso, en la Iglesia Anglicana de México. Es una parte fundamental porque me permite decidir, ¿no? ¿No? Me permite tomar una decisión. Ok, interesante. Ujú, ujú. Sí, sí, Creo sin que el duda. obispo Julio comentó, yo llegué a la fe mediante la razón y el intelecto. Quizás no es lo ideal, pero así fue en mi caso. ¿Ya? Claro, claro. Ajá, sí. Otro comentario, por favor. Se congeló un poco, entonces Sí, ya no. diga, obispo. Diga, No, ¿quién digo más que se quiere hablar? congeló, no sé si me estaban hablando o algo, pero no. Ah, Ah, ok. Solo comenté lo que usted escribió. Sí. ¿Reverenda Imelda iba a decir algo? sí. Eh, eh, es que, ¿qué papel juega la razón en mi vida como persona cristiana? Eh, yo creo ay, no sé ni cómo explicarlo. Yo pensaba en, en la oración, o sea, cuando yo oro, no es que solamente haga peticiones a Dios o de gracias por cosas, o sea, yo le pido a Dios por iluminación, por razón para entender muchas de las cosas que están ocurriendo en mi vida y en la vida de la iglesia y en la vida de mis seres queridos. Entonces, y es ahí yo donde siento que, pues, o sea, sí puedo ver lo que dice la Biblia, por ejemplo, puedo ver lo que dice, lo que ha dicho la iglesia en su experiencia, pero la razón para mí es ese momento en el que Dios y yo platicamos directamente. Eso para mí es la razón en oración. Entonces, ese es el rol que juegan, cómo Dios me va aclarando las cosas y no solo a través de conocimiento, sino es esta conversación, esa luz que viene de Dios, particularmente en mi caso, no en general, ¿no? En el Ujú. caso de las cosas que están a mi alrededor. Un tú a tú. Eh, Ajá, sí. en Muy bien. función de lo que te pasa, te sucede en relación a lo que estás viviendo, el Ujú. Ujú. conocimiento de su contexto, ¿no? Sí, sí, Fran, porque en teoría hay muchas cosas, o yo puedo leer libros acerca claro, de lo que claro, me inquieta, pero yo creo que él entra en mi razón, él así es. me dice cosas, me las explica y me las explica bien bonito, ¿no? O sea,
desde el amor, desde el perdón, ¿no? O sea, no Ujú. puedo despegar ni siquiera razón de todas estas otras experiencias espirituales. Para mí es como lo mismo. Gracias, Reverenda Imelda. Frank Moreno, el diácono, nos ha comentado, la razón es el que me ayuda a comprender los secretos del universo y en aquel que lo creó. Nuestra compañera Elizabeth Camero de Colombia, una compañera del ministerio, la razón es el complemento de la fe, nos acerca a la verdad, nos ayuda a comprender nuestra fe. Edgar Ramírez nos dice, saludos, me parece que es fundamental la razón en el discernimiento de la vida cristiana. Es más, dar razón, la fe es el ejercicio permanente de todo cristiano. Bien, Ujú. gracias por los comentarios. Sí, Ahora sí, sí, obispo Naudal. riquísimo, riquísimo. Muchas gracias por sus comentarios, sus palabras. Y yo, cada uno tiene su experiencia de fe, ¿verdad? Y se fortalece de diferentes maneras, diferentes caminos. Y entonces, no se puede decir hay una regla común que todo tiene que ser de esta forma, de esta manera, ¿verdad? Pero yo cuando hablo de la razón, siempre eh, tengamos en cuenta, debemos de tener en cuenta que ella nos ayuda, como dijeron ahí, a investigar, ¿verdad? Y nos ayuda, y en esa investigación eh, eh, andamos por caminos de otras ciencias. La razón nos lleva a, entonces, nosotros para comprender la criatura de Dios, el ser humano, ¿verdad? Eh, tenemos que comprender un poco de su psicología, ¿verdad? Y la psicología nos va a ayudar, es un instrumento que nos va a ayudar a conocer mejor el ser humano y lo que él siente, cómo él vive y cómo puedo dialogar con él y cómo puedo comprenderlo mejor y cómo puedo convivir con él, cómo puedo caminar con él y cómo puedo compartir mi fe con él, sea de mi propia comunidad, sea cristiano o sea una persona que él no tiene fe alguna o es de otra religión, ¿verdad? Pero la psicología me va a ayudar a comprender. También la razón, como ya dijeron, nos ayuda a investigar aún más. Y me acuerdo yo era profesor de historia para niños en los últimos años de la enseñanza fundamental. Entonces era gente de 11, 12, 13, a veces 14, otras veces tuve clases con adultos en la noche, pero era historia y normalmente historia antigua y medieval. Pero como era sacerdote, siempre me llamaban para clases de enseñanza religiosa. Y, y muchos, los alumnos tenían siempre mucha curiosidad de ver cómo la fe y la ciencia, ¿verdad? Se chocaban tanto. ¿Cómo eso de que Dios ha creado en 7 días y la ciencia dice que fue millones de años, ¿verdad? Y entonces la razón nos lleva a investigar y nos dará luz para que podamos percibir que no hay antagonismo, ¿verdad?, entre la ciencia y la fe cristiana, entre las enseñanzas de la palabra de Dios y, y, y la fe, ¿verdad? Entonces, también la razón me va a ayudar a que cuando hable de la Biblia, que investigue más y más sobre
lo que realmente la Biblia quiso decir para su tiempo, ¿verdad? En el contexto en que fue escrito y a veces en diferentes contextos, porque algunos textos fueron escritos en un tiempo largo, ¿verdad? ¿Y qué querrá decir para nosotros hoy? Entonces, esta investigación científica, la hermenéutica, la busca en los textos originales, o si no lo sabemos, los textos originales, no hay problema, podemos utilizar la, el conocimiento que otros saben, no necesitamos saber todo, ¿verdad? Tenemos gente que pueda ayudarnos. Entonces, esta investigación nos ayudará a comprender mejor cómo el pueblo de Dios eh, eh, comprendió lo que Dios quería de ellos, cómo vivió eso. Entonces, la razón nos ayudará a eso. Y la razón, en principio, debe ayudarnos a que eh, comprendamos, dialoguemos unos con los otros y que vivamos en paz. Entonces, me parece que mucha gente hoy que vive en guerra no está en un buen camino de su razón, ¿verdad? O necesita de otra iluminación, ¿verdad? De otras ciencias, o necesita de más oración, o necesita fortalecer su espiritualidad, o necesita comprender mejor su relación con Dios y de lo que decorre de esa relación con Dios, ¿verdad? Y cuando Hooker escribe, el texto es pequeño y reducido en este libreto, ¿verdad? Pero ustedes pueden investigar y profundizar más. Um, y Hooker escribe en un contexto muy difícil, ¿verdad? En la relación con el Estado, en la relación con la Iglesia Católica, en la relación con la Iglesia Protestante, ¿verdad? Con los puritanos especialmente. Entonces, en esa complejidad, él encontró un camino, ¿verdad? Para eh, desarrollar un pensamiento teológico que pudiera vivir en este medio de tensiones, ¿verdad? Y así como William Law también, ¿no? Vivir la radicalidad del Evangelio en beneficio de las personas vulnerables, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del Evangelio y la experiencia de fe y su espiritualidad lo llevan a vivir de forma radical. Y dice ese pequeño texto sobre William Law que él murió con pocos recursos, murió pobre, vivió pobre y murió pobre, pero fue un gran teólogo y movilizó mucha gente, ¿verdad? Y dice el texto que uno de los que movilizó fue John Wesley, ¿verdad? Y sabemos cuán importante fue en la renovación de la iglesia. Entonces, la razón tiene un papel fundamental para fortalecer nuestra espiritualidad, para que nos ayude a investigar mejor y profundizar aún más la, la palabra de Dios, las escrituras, y que nos ayuden a comprender esta tradición, ¿verdad? También es un término que en la iglesia algunos eh, creen que algunas cosas que hacemos, eso es la tradición, y esas cosas que hacemos, que siempre hicimos, no pueden ser cambiadas, ¿verdad? Y entonces hay que desarrollar mejor ese término en la vida de la iglesia. Eso tiene a ver con cómo la iglesia en su historia vivió la enseñanza apostólica, ¿verdad? Cómo comprendió, cómo vivió, y eso es muy importante.
Entonces, la razón también va a iluminar la tradición. Y vemos que ninguno de los términos y ninguno de esas palabras o experiencias que Hooker usó son independientes. Ellos son interdependientes. Cada uno depende del otro para que sea mejor vivido y experimentado. Eso es una otra riqueza que debemos reconocer. Y la razón también depende no solo de ellos, mas depende también de otras ciencias. Y yo estudié un poco en los últimos años con un grupo, más de forma práctica y por cuenta propia, no un estudio formal sobre la física cuántica, por ejemplo. Y una de las cosas que más me impresionó fue eh, la foto que algunos cientistas sacaron de cómo se organiza la, las, el agua bendecida y cómo se organiza y cómo está el agua que no es bendecida, ¿verdad? Y eso me impresionó muchísimo y me cuesta creer, ¿no?, que eso pueda producirse, pero en verdad eso ocurre. La fotografaron, ¿verdad? Entonces, mira cómo la ciencia, la razón que nos lleva a buscar la ciencia, nos demuestra la importancia de la oración, ¿verdad? Y hace 2 o 3 días oía un cientista médico sobre cómo se desarrolla la cura de personas que oran o por las cuales algunos oran y aquellos por quienes nadie ora o ellos no oran por sí mismos. Hay una diferencia en el tiempo de cura, hay una diferencia en el cómo enfrentan esa realidad de esa situación, hay una diferencia grande y cómo entonces la ciencia ayuda a comprender la fe y como decía Imelda, ¿verdad? Y el otro hermano, el primero que habló sobre la inmanencia, la trascendencia, ¿no? Dios se revela en esas. Bueno, ya hablé de más. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Puede la fe y la razón trabajar juntas en la vida cristiana? Creo que ya respondimos, pero vamos a oír algunas Aquí hay palabras más algunos, de... sí, Es, hay es, unos mensajes en el chat. oh, Gregorio Guevara escribió diciendo, la razón en el juicio que hacemos para entender y comprender lo que debemos decidir u optar. ujú, Harold comenta y dice, sería interesante definir qué es razón y entender que está sujeta a la experiencia de cada persona y la información que recibió el individuo para aplicar de forma correcta esa razón, o es que hay muchas razones. Wow, ujú. interesante, ¿no? Miguel Manjarres, el padre Miguel, nos dice, la razón es el instrumento que tengo para aceptar que en mi vida hay cosas que no entenderé porque están en el campo del misterio. Ahí es Ujú, cuando de manera consciente digo, hágase tu voluntad. Bien. ya, Jonathan, el padre Jonathan, dice, la razón me ha ayudado a encontrar el camino en el que ahora estoy, a descubrirme y relacionarme con Dios. Rubén Cirilo nos dice, la razón que Dios nos ha dado debe usarse para demostrar la verdad de Dios a un mundo que la ha pervertido en nombre de la razón. También, ¿no? ¿Quién es ese Rubén Cirilo. es de Brasil? Sí, sí, acá también tenemos algunos que Un están abrazo también. para mi amigo querido Rubén Cirilo. Él está en Sí, la ciudad de Curitiba. sí, así es. Está aquí. Ajá. Un Rafael, abrazo querido. Rafael Beltrán.
La razón es mi ejercicio interpretativo acorde a mi comprensión desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia existencial temporalmente. Carlomagno dice, ¿puede la fe y la razón trabajar juntos en la vida cristiana? Esa es la pregunta, ¿no? Que se nos plantea. Sergio Hernández dice, la razón iluminada por la fe y la fe por la razón me ayuda a descubrir la propuesta de Dios en los acontecimientos adversos que día a día vivimos y encontramos en el otro. Ayuda a compartir el dolor del otro. Y finalmente la reverenda Imelda dice, la razón es un don de Dios a la humanidad, va ayudándonos a encontrar Dios en la tradición de la iglesia y la escritura. Gracias, ahí nos quedamos. Entró otro comentario. Allá, sí, a Carlomagno. La espiritualidad anglicana se erige como un postre de autor, una creación culinaria donde la precisión es esencial. En la preparación de este exquisito manjar, cada medida y proporción se toma crucial de modo que el resultado final alcanza la perfección en sabor y textura. Ya nos está dando hambre Carlomagno. De manera análoga, en la vida del creyente, la armonía entre la razón y la fe adquiere una importancia similar. Cuando estas dimensiones se equilibran meticulosamente, se gesta una espiritualidad que trasciende el mero ritualismo, dando paso a un proceso profundo de transformación. Fantástico lo que dicen ustedes, Dios mío, muy lindo, y de una gran experiencia, de una gran visión. Dicen cosas que me animan, me animan. Muchas gracias por su participación y compromiso en ser parte de estos estudios del ser anglicano y de esta escuela de formación de la Dios. Es fantástico, fantástico. Una de las colocaciones ahí habla de las razones, ¿verdad? Que lógicamente depende, sí, de la experiencia que la persona tiene, la formación que tiene, la fundamentación que tiene, la experiencia que tiene, en el contexto en que vive. Pero creo que seguramente habrá distintas visiones de cómo puedo conducirme en este camino de la vida y camino de fe. Pero como cristianos, y ustedes de cierta manera ya han respondido ahí, como cristianos, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta quién es a quién seguimos. ¿Quién seguimos? Y seguimos a quién, a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, para cuando tengamos dudas, qué camino ir, qué parámetro utilizar, el camino será el camino que Jesús apunta. Él dice, soy el camino, la verdad y la vida. Y su doctrina principal, y él encarnó, que él es el personaje de Dios encarnado, que es su amor, perdón. Entonces, la razón, si hay dudas de que si esta es mi razón, aquella es tu razón, o es nuestra razón, pues la razón del obispo. Si tenemos dudas, utilicemos esta regla del amor, ¿verdad? Y el ejemplo, la vida y la enseñanza de Jesús. Entonces, esto nos ayudará a tener menor posibilidad de errar. Entonces, incluso el amor de Dios, ¿verdad? Estará por encima
de toda doctrina, de todo lo que entendemos de estructura de la iglesia que es necesaria, que es importante, ¿verdad? Es una institución, necesita tener estructura, pero el amor debe ser el foco, debe ser el mensaje, debe ser la conformación concreta de, de nuestra acción y de nuestra manifestación, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta, ¿verdad? Esta regla del amor para que no nos erremos el camino. Bueno, usted me diga cuánto tiempo tenemos, Nino, que yo ya estoy perdido aquí, pero No se preocupe, obispo, yo le aviso, estamos todavía bueno, a, estamos como una hora casi a 30 minutos más. Oh, bueno, bueno. Sí, ¿Y y si quiere podemos hasta hacer una vigilia, no hay problema. No, mentira. hacer qué? ¿Hacer Una qué? vigilia, una vigilia. Oh, no, viernes no, No, viernes, no, sí. no, viernes Para el no. sábado es el día preciso. Ay, ay. Bueno, nuestro libro de oración habla solamente en 2 viernes, ¿verdad? Ay, ay. Bueno, pero no tengo mucho texto aquí. Quería más compartir de mi experiencia con ustedes y oír de la experiencia de ustedes. Y seguramente ustedes tienen una gran experiencia y me alegro que la iglesia cuente con ustedes en su liderazgo. Bueno, los escritos que están ahí entre página 27 y 31, yo no lo voy a repetir, ¿verdad? Eh, para, para mí me llama el que más se destaca en mi experiencia como líder de la iglesia es Richard Hooker, ¿verdad? Es siempre nombrado Richard Hooker y muchos teólogos brasileños y uno de los más famosos, nuestro, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, ya ha muerto, Jaci Marasquim. Él profundizó bastante la teología a partir de Hooker y tiene muchos escritos sobre eso. Incluso busqué algunos escritos para que pudiera compartir con el reverendo David para que los compartiera con ustedes. Y tengo que buscar mejor para encontrarlos, pero estoy seguro que Marasquín podría ayudar a comprender mejor la teología de Hooker. Y, y hay mucha cosa en Internet hoy, gracias a Dios. ¿No? Tú pones la palabra y encuentras muchos textos. Y lo que entonces Hooker me suena como un nombre más presente y más recordado. Y por coincidencia, William Law fue el santo destacado en mi consagración episcopal. Y, y hasta ahí yo no lo conocía, lo conocí a partir de mi consagración episcopal por sugerencia en aquel momento, mi obispo diocesano. Y, y, y él me animó a continuar enfatizando el servicio diaconal de la iglesia en la iglesia como parte de la misión. Y incluso en mi lema episcopal traté de destacar la importancia del servicio como expresión de la fe cristiana y del amor misericordioso de Dios por todos y todas. Y el mayor sea el que sirve, es mi lema episcopal. Y entonces William Law me recordó este
la importancia del servicio diaconal en la iglesia como parte de la expresión de su misión. Y el otro, Joseph Addison, yo no lo conocía, pero está destacado en este pequeño texto como aquel que a partir de la razón de su conocimiento puede elevar un texto de alabanza a Dios, de reconocimiento del Dios creador, ¿verdad? Y como lo hicieron los salmistas y mucho de las experiencias del pueblo de Dios que están registradas en la Biblia. Y, y de Hooker entonces está destacado esos tres temas, ¿verdad? De la escritura, la razón y la tradición, y en ese tiempo de tantos cambios en la historia de la humanidad, ¿verdad? Salíamos de la edad media y empezaba el iluminismo, muchas reformas en la iglesia en muchos lugares y, y, um, y en ese contexto Hooker busca desarrollar una teología que toma esos elementos como bases y en ese tiempo del siglo XVI, XVII, XVIII, se desarrolla esta expresión de la vía media, ¿verdad? Que algunos citan como de Hooker, otros dicen no, no es de Hooker, pero reconocen en el trabajo que él desarrolla esta visión, si no es de él, está igual presente allí la vía media. Y ahí en el texto dice que, o algunos textos, o el texto de Maraskin que leí, dice que no fue solamente importante para aquel momento entre la afirmación y los puritanos y la persecución que hacían los puritanos y los católicos romanos, como él supo desarrollar esta teología de forma que pudiera fortalecer la vía media. Pero ella continúa siendo muy importante para nuestro tiempo y seguramente es algo que debe estar muy cerca del ejercicio que hacemos de la razón. ¿Y por qué? La vía media nos ayuda a que sea posible caminar con diferentes, ¿verdad? Y mirar al diferente, no como aquel que está en contra mío, pero aquel que puede aportar algo para enriquecerme. Y, y nosotros, hoy día se desarrolla incluso en varios sectores, en algunas iglesias pentecostales y neopentecostales, desarrolla la idea de que era muy presente hoy. La Iglesia Católica no habla tanto sobre eso, pero que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿verdad? Eso ya no se oye tanto. Pero hoy los neopentecostales dicen, si tú no eres de mi iglesia, no estás salvo, ¿verdad? Sí. Y, y tenemos, por otro lado, un discurso político muy peligroso de extrema derecha, por ejemplo. No conozco mucho la realidad de Estados Unidos, solamente a través de las noticias. Y las noticias son tendenciosas normalmente, porque tienen intereses, ¿verdad? Pero en Brasil yo oí y oigo líderes políticos
que se dicen de derecha, pero seguramente son de extrema derecha, que dicen que el que piensa diferente es mi enemigo. Mira, el que piensa diferente es mi enemigo y necesita que lo combatamos. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque, y muchos están en la iglesia en oración, están en la iglesia en sus cultos, están en la iglesia en adoración, tiene incluso himnos de alabanza, algunos bien bonitos y que tocan nuestra emoción. Y ustedes van a hablar de emoción la próxima reunión, ¿verdad? Y hay alabanzas que tocan nuestra emoción. Y nosotros sabemos que la música, y eso la razón y la ciencia lo fundamentan. La música nos llena, la música toca nuestras células, no solo la emoción, ¿verdad? Pero nos mueve la música. Y una alabanza bonita, con una banda bonita, con un himno que exprese el ora a Dios, toca nuestros vidas. Pero esa gente está allí en esos cultos, a veces con multitudes, y salen de allí y hacen un discurso de odio. Y entonces, ¿qué compromiso tenemos nosotros como personas cristianas que tienen el don de la razón, ¿verdad? Y que siguen a Jesús, pueden compactuar con actitudes de odio y de exclusión y que lleven a mirar a su próximo como su enemigo que debe ser combatido, ¿verdad? Y sumado a eso, una ideología, una filosofía o una cultura armamentista, entonces una cultura de violencia, ¿no? Entonces, proclaman el amor de Dios, alaban a Dios, oran a Dios, pero su Dios fundamenta esta actitud de violencia y de odio y de exclusión. Y entonces está en contra de la gracia de Dios, ¿verdad? Que ustedes vieron en un primer encuentro, si no estoy equivocado, pero vieron eso, de la gracia de Dios para todas las personas, ¿verdad? ¿Y qué compromiso tenemos hoy como iglesia anglicana de fortalecernos en ese camino, ¿verdad? Del amor, de la inclusión y de abrazar juntos y juntas aquello que es esencial, que también es un otro principio anglicano, ¿verdad? En lo esencial, unidad; en lo secundario, diversidad, ¿verdad? Es Santo Agustín, ¿verdad? Agustín. Santo Agustín. Entonces, ¿qué compromiso tenemos? Y como anglicanos, eso es otra cosa interesante. Podemos sumarnos a otras personas, a otros cristianos y a otras personas de buena voluntad y a otras personas de otras religiones para que podamos hacer una contrapartida en contra de esta enseñanza muy fuerte de la violencia, del odio, de la muerte. Y eso quería decir sobre otras religiones también, que tuve una experiencia muy interesante en mi jornada como sacerdote, cuando en mi primera parroquia vino un líder sacerdote de una religión de origen afro-brasilera, y no sé, no recuerdo si era ¿Wanda? candomblé, si era Ah, umbanda, y vino para celebrar
¿cómo se dice en español? Yo fui a bendecir un muerto, no me acuerdo cómo decir en español el nombre de la liturgia. Funeral. Fui a celebrar el funeral y cuando estaba casi terminando, llegó el líder de la otra religión y vino un familiar y dijo, ahí está ahí un líder de la religión tal que va a dar una bendición también con usted. Yo era sacerdote de la primera parroquia, no tenía experiencia alguna con eso y yo le dije a la señora, yo voy a terminar aquí, después él hace su trabajo. No lo hice en conjunto. Pero vean la diferencia, antes de COVID, estábamos celebrando una vez por mes en nuestra catedral en Curitiba una liturgia interreligiosa. Y cuando terminaba la liturgia interreligiosa, nos bendecíamos mutuamente, ¿no? Y una de las veces fuimos los cristianos a un templo de candomblé. Y me encantó el inicio. Ellos saludaron inicialmente en su liturgia que duró 3 horas. Saludaron, si no estoy equivocado, 7 santos diferentes. Uno de la tierra, otro del agua, otro del aire, otro de esto, otro de aquello. Y cómo me sentí bien allí, viviendo con ellos aquella experiencia de ver lo sagrado en toda esa creación, ¿verdad? Y de cómo expresan una devoción tan linda, tan pura y tan encantadora a esta santería, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros con tranquilidad caminar con ellos para el bien común, para una sociedad mejor. Entonces, eh, fue un largo camino para mí crecer en esa comprensión de, de la manifestación de Dios en las diferentes religiones y cómo las personas ven y sienten y viven. Entonces, si aman, podemos caminar. Ob- Si odian, ahí tenemos que sentar y conversar para ver cómo podemos superar eso, ¿verdad? Obispo Entonces, Naudal, justamente es muy interesante lo que usted nos plantea, porque si nos quedamos con la tradición y nos quedamos solo con las escrituras, podríamos sencillamente ejercitarnos como buenos religiosos y como buenos, digamos, disertadores de una expresión de fe, de una manera de hablar de Dios. Pero cuando le incluimos el concepto de la razón, es interesante porque nos da libertad, porque entonces el concepto de autonomía, por ejemplo, se ejerce de tal manera en función a una razón, esa razón que usted comentaba de la vía media, y yo creo que es interesante aclarar que la vía media no es tener una posición neutral, sí, que la vía media no es estar en el medio de todo, sino que la vía media, lo que usted está diciendo, es la capacidad, y yo creo que es un ejercicio espiritual, es sacar lo mejor del otro, inclusive de aquel que piensa contrario a uno. Es decir, sacar lo mejor del otro, lo positivo del otro. Esto es interesante porque usualmente en la guerra de la razón, se busca la verdad y usualmente la verdad se basa en donde yo lo defiendo, ¿no? En cambio, la vía media nos invita a llevarnos a la sencillez y la humildad de reconocer que la verdad está con todos y todas, ¿no? Y entonces esa espiritualidad
anglicana nos Ujú. ha llevado a esa diversidad de ser también anglicano, y puede que metodológicamente, en cuestiones teológicas, nos ha llevado a ver a ese Jesús que, digamos, y más allá de que cierne una religión, cierne un movimiento que parte del hecho del amor a los menos favorecidos, a los excluidos. Él sana a aquellos que no llegan al templo, y confronta a los religiosos que presumen de la verdad de Dios. Para mí eso es muy interesante, porque entonces la invitación a una vía media nos llevaría, por lo tanto, a tener esa espiritualidad, esa capacidad de encontrar la verdad en los demás, pero a su vez conducirnos desde los más pequeños, desde los más sencillos de corazón, y donde ocurre un resultado de amor, de justicia y solidaridad desde lo más pequeño, es el camino de nuestro maestro. ¿Qué le parece, obispo Naudal, sobre eso? Fantástico, fantástico. Lo firmo, lo firmo. Muchas gracias. Fue importante este enfoque que haces, ¿verdad? Porque a veces podemos confundir, ¿verdad? De que la vía media es aceptar todo, todo, ¿verdad? Como está y no. Pero sí reconocemos que todos tienen parte de la verdad, pero como decíamos, hay cosas que son fundamentales en ese caminar, ¿verdad? Y las cosas fundamentales de ese caminar está en vivir el amor de Dios y especialmente en esas acciones que las nombraste ahorita, ¿verdad? En el cuidado con los fragilizados, los pequeños, ¿verdad? Y, y cómo podemos expresar el amor de Dios en la relación con Él. ¿Va? Fantástico. Muchas gracias. Eso acrecenta y enriquece mucho ese tema, lo que pones. Y también aquí en el chat, alguien preguntó si tiene alguna metodología teológica que hace uso del enfoque Biblia, razón, tradición de la iglesia. Y hay una respuesta sobre el libro de la oración común que sintetiza, ¿verdad? Yo soy apasionado por el libro de oración común, es fantástico. Yo siempre digo, cuando empiezo una liturgia, vamos a hacer un camino fantástico en esta hora y media que vamos a estar reunidos. Es un camino de la historia de la salvación, es un camino que Dios nos invita a recorrer con Él, es un camino que nos desafía a que alimentados aquí de Dios y fortalecidos por la presencia y la fe de unos con los otros, podamos vivir más allá del templo y de los límites del templo, todo lo que oramos, ¿verdad? Entonces, la práctica, la concretización de todo lo que oramos. Veo a mi querido hermano Ignacio. Oh, está en el Seminario Teológico de Virginia. Qué lindo verlo. Disculpe parar todo para dar un abrazo a mi amigo, el nuevo diácono. Hola, obispo Naudal, y hola a todos, familia diocesana. Perdón que me integré ya un poco tarde, pero es un gusto estarles escuchando, estar compartiendo estos momentos. Aquí son Qué casi las lindo 12 de la verlo. Un noche. gran abrazo. Bendiciones para ti, querido. Gracias. Bueno, David, creo que Sí, sí, hoy ya es tenemos el viernes, ¿ah? tiempo. Tenemos Sí, que sí, así es. Muchas gracias por este prepararnos tiempo, para el obispo. final de semana. Así es, así es. Dicen que Ajá. viernes es sábado chico, ¿no? Ajá. Obispo Julio, sí, por favor. El obispo Naudal, pues como gran pastor y teólogo, eh, pues cuya praxis teológica
surge de la pastoral, y eso es algo que todos debemos aprender de él. Pues nos ha dado un ejemplo magnífico que responde a la pregunta que acaba de hacer uno de sus hermanos, de que si hay una metodología, un método teológico, ¿no? Una metodología para combinar razón, fe razón, fe y tradición, o razón, revelación y tradición. Tradición apostólica, revelación en Cristo Jesús, de la cual las escrituras da testimonio, y la razón humana bajo la guía del Espíritu Santo, que si hay algún método para aplicar las tres. Bueno, prácticamente el obispo Naudal nos ha dado un ejemplo, nos ha platicado en una narrativa pastoral, teológico pastoral magnífica, pero sé que algunos de ustedes quieren ponerle apellidos filosóficos, filosófico-teológicos a lo que el obispo Naudal nos ha compartido. Y para aquellos que se preguntan así ya más técnicamente una metodología, y el obispo Naudal ha hecho referencia a Richard Hooker varias veces, y es cierto, lo ha hecho así porque Richard Hooker nos dice que prácticamente a la base de la metodología teológica anglicana es un principio epistemológico muy importante. Y el obispo Naudal lo sabe, él ha hablado de eso antes, lo ha escuchado en otras ocasiones. Es la convicción de la provisionalidad del conocimiento humano. Provisionalidad del conocimiento humano. Richard Hooker y los pensadores y teólogos anglicanos posteriores a él lo remarcan una y otra vez, John Taylor y otros. El conocimiento humano es provisional, es contingente a una situación histórica. Entonces no podemos, eso lo tenemos muy acendrado los anglicanos. Mi conocimiento es provisional. Quiere esto decir, los anglicanos creemos que poseemos la verdad. Nosotros poseemos la verdad en el sentido de que tenemos la verdad revelada. Toda la verdad ha sido revelada en Cristo Jesús. Toda la verdad está siendo revelada mediante el Espíritu Santo e interpretada y discernida mediante la razón con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, eso, todos estamos de acuerdo en eso. Y Roma dice lo mismo, pero hay una gran diferencia. Para Roma, su conocimiento humano es infalible porque dice que el Espíritu Santo la va a guiar infaliblemente en la interpretación de la verdad revelada que tiene. Roma dice, yo tengo la verdad. Sí, revelada, como los anglicanos, como los ortodoxos. Pero Roma dice y cree y siente que la puede discernir sin ningún error y que la puede articular sin ningún error porque tiene el Espíritu Santo ayudándola para que infaliblemente pueda discernir esa verdad y articularla al mundo. Los anglicanos, en cambio, desde Richard Hooker en adelante, siempre hemos dicho que el conocimiento humano es provisional. ¿Qué quiere decir esto? Epistemológicamente tenemos una duda metódica en el sentido pre-racional, cartesiana, que dice que nosotros no tenemos la seguridad de dejarnos siempre guiar por el Espíritu Santo. Sí, los anglicanos poseemos la verdad revelada en Cristo, de la cual la tradición apostólica da testimonio y la escritura también, pero nuestra razón humana está bajo la guía del Espíritu Santo y la podemos discernir y articular, pero no siempre dejamos que el Espíritu Santo nos guíe 100%. Somos seres humanos fallibles, somos imperfectos, y más de una ocasión no nos guiamos por el Espíritu Santo. Esto junto con la convicción metodológica, es así de método, de que no tengo seguridad epistemológica, no tengo la certeza de que mi conocimiento es absoluto. El conocimiento humano es parcial y el conocimiento humano es por tanto provisional. Entonces, hasta que no haya la plenitud no de la revelación, esa la tenemos en Cristo, hasta que haya una plenitud de entendimiento total. Y eso en esta contingencia del mundo terrenal y de esta humanidad que tenemos no es posible. Entonces, eso está a la base de la metodología teológica.
La metodología teológica anglicana toma en cuenta que no hay absolutos, en cuanto al conocimiento humano, que no tenemos esa certeza de que el conocimiento humano es absoluto y terminado, es provisional siempre, está sujeto a las contingencias y por eso no podemos confiar en nuestra interpretación de las escrituras o de la revelación en Cristo o lo que nuestra razón nos dice sola o lo que la tradición de la iglesia dice. Tenemos que tener esa aproximación dinámica entre esos tres elementos, siempre. El obispo Naudal, y tiene razón en invitarlos a lean las fuentes, lean a Richard Hooker, lean a William Law, y él insiste en esto, y es maravilloso que lo haga. ¿Por qué? Porque William Law está haciendo aún más énfasis, aún más que Richard Hooker, pero Richard Hooker, sí, yo estoy de acuerdo con el obispo Naudal, sienta las bases de la vía media. Yo creo que sí, aún sí, él no dijo eso de vía media, pero esas son las bases, sí lo hace. Pero William Law lo aplica, él muy pragmático, aplica eso en la liturgia. William Law lo que quería era decir, vamos a embellecer el culto para que entonces podamos encarnar esto que sabemos y esto que hemos discernido de espiritualmente, lo podamos encarnar y lo podamos vivir para que apele al cuerpo, a la vista, a la visión, al olfato, a los colores, entonces a la textura. Entonces William Law exactamente quiere aplicar, quiere embellecer la liturgia, y esto es importante porque lo que le interesaba a William Law, como veo que le interesa al obispo Naudal en su experiencia desde niño, que nos platica esa transición de iglesia baja a iglesia alta, cómo quiere cultivar la espiritualidad. La espiritualidad anglicana es estética, es auditiva, es espiritual, es emocional, es de tantas maneras que es colectiva, es comunitaria. Creo que un punto para dejar de lado todo este argot técnico, respondiendo a la pregunta de si hay una metodología teológica anglicana, para dejarlo a un lado, me revierto a lo que el obispo Naudal hizo. Quieren aplicar la metodología anglicana sin tantos tecnicismos en la vida práctica, si yo lo que estoy discerniendo es y cómo se compagina con lo que otra persona está discerniendo, pues muy sencillo. Vean el resultado. Es edificante, se guía por el amor, fortalece nuestros vínculos de amor. Bueno, es lo que yo entendí de lo que él nos está compartiendo, que es algo bellísimo, es algo bellísimo. Y por eso, como dice mi esposa ahí, porque sé que ella le gustó mucho lo que dijo el obispo Naudal, por eso como cristiano siempre la práctica del amor, es que la práctica del amor, por si nuestra razón no está discerniendo bien a Dios en ciertas circunstancias en donde tenemos un lado ciego, es mejor la práctica del amor. Eso es lo que yo escucho que el obispo Naudal nos está invitando a hacer. Así es. Muchas gracias, reverendísimo colega. Fantástico lo que dijiste, profesor teólogo. Así es, nos puso las cosas bien en el esquema teológico. Muchas gracias. Y nos anima a profundizar más nuestra experiencia, ¿no? con Hooker, y yo voy a buscar profundizar más con William Law. Muchas gracias, obispo Bueno, Lino, Naudal. esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Quiero decir que aprendí mucho más de lo que traje y salgo con un equipaje más enriquecido. Muchísimas gracias por sus experiencias. Voy a tratar de verlos más en sus Por acciones favor. para aprender más de ustedes, queridos y queridas. Y Y muchas gracias visítenos. también por la oportunidad de estar juntos con ustedes. Y quiero poder, como les dije inicialmente, visitarlos un día. Sí, claro que sí, ¿cierto? Va a ser muy lindo tenerlo en mero México. Hermanos y hermanas, muchas gracias por este tiempo.
finalmente quiero informarles que para la siguiente clase y la siguiente sesión, que ahora es qué significa esa espiritualidad anglicana viviendo en el corazón. Y vamos a adentrar toda esta herencia de lo que significa, por ejemplo, el avivamiento, el movimiento wesleyano, el movimiento carismático. Y estaba yo conversando, y casi invito a un amigo personal, el doctor Héctor Laporta, que es metodista, pero yo recordé que también tenemos un hermano en la iglesia anglicana en México, y me refiero al padre Manuel. Él es de raíces metodistas. Es muy, 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 digamos, interesante su apreciación sobre la herencia del movimiento wesleyano y cómo todos sus hermanos, todos los Wesley, que nunca dejaron de ser anglicanos, ¿no? Así decimos nosotros, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo todo este movimiento, llamado luego movimiento de santidad, termina siendo parte también de nuestra herencia. Y eso lo vamos a dialogar el próximo viernes. Así que están cordialmente invitados. Los que no tienen el manual, nosotros tenemos el manual, lo podemos compartir. Esperamos, obispo Daudar, esos documentos que usted comentó, si usted logra entregármelo, pues yo encantado de entregarlo a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy están con nosotros. Está bien, Y está no bien. dejamos de estar muy felices de su participación y de su presencia con nosotros. ¿Algunas Gracias, gracias. palabras, obispo, final, obispo Naudal? ¿Algunas pocas palabras para dar término? No, ya agradecí la oportunidad y creo que no es Eso. necesario. Muchísimas gracias nuevamente, quiero decirles. Bendiciones para ustedes en sus tareas como líderes de comunidades y en su caminada como personas que están buscando profundizar aún más esos estudios que fundamentan a nuestra manera de ser como iglesia anglicana. Y Un vamos gran a pedirle, abrazo. obispo Bendiciones. Naudal, vamos a pedirle una oración de bendición ¿Está final. bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Oremos. Dios Padre materno, elevamos nuestro corazón agradecidos a ti por todo lo que nos has posibilitado vivir y experimentar en este día y en nuestra reunión. Rogamos que continúes con cada uno y cada una en la misión que los has llamado y llamada para que realicen en tu nombre, que lo hagan con inspiración, transpiración y con el uso fantástico del don de la razón. Rogamos que nos guardes y protejas en esta noche de descanso y nos prepares para el día de mañana y nos prepares para un fantástico fin de semana con nuestros hermanos y hermanas de nuestras comunidades. Que seamos fieles a ti, Señor, en nombre y por amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, obispo Naudal. Muchas gracias a todos. Gracias, obispo Julio. Y nos estamos encontrando el próximo viernes. Bendiciones. Gracias, obispo. Abrazos, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, señor obispo. Buenas noches y un placer conocerlo. Buenas noches, Igualmente estar con bendiciones. ustedes fue fantástico, fue una gran alegría. Bendiciones para todos. Excelente y Chao, excelente y Julio. bellísima Chao, clase. Imelda. Chao, Ivancio. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias por todo. Bye. Acá tiene una casa en México, acá tiene una casa en México. Ah, tengo Y que venga a ir. visitarnos. Sí, Venga sí. usted y su Voy a esperar esposa, que Carmen llegue y ahí vamos juntos. vengan para ¿Está acá. bien? Está bien. Chao, chao. Muito obrigado. Boa noite. De Boa nada, de noite. nada. Ignacio, Buenas noches. nos vemos. Hasta Boa luego. noite. Bendiciones. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.